Hola queridos amigos, mi nombre es Santiago Alonso y bienvenidos a los dominios de mi canal, donde el arte y la cultura se analizan con profundidad. En el día de hoy voy a hablar sobre el Diabolus in Musica. El Diabolus in Musica o el diablo en la música. Bueno, ¿qué es? ¿A qué se le llama esto dentro del mundo de la música? Para poder explicarlo, primero voy con una explicación teórica musical rápida. Y sí, tiene que ser rápida porque si no va a ser muy tediosa y aburrida. Dentro de la música tenemos notas: do, re, mi, fa, sol, la, si. A su vez, estas notas tienen distancias entre una y la otra. Por ejemplo, entre el do y el re hay una distancia de segunda. Entre el do y el mi hay una distancia de tercera. Y entre el do y el fa hay una distancia de cuarta. Y así sucesivamente. Pero a su vez todas las notas tienen distancias entre sí mismas. Entre el re y el mi hay una distancia de segunda. Entre el fa y el sol hay una distancia de segunda. Entre el fa y el la hay una distancia de tercera. Entre el sol y el re hay una distancia de quinta. Y así sucesivamente. Están también, claro, las distancias de cuarta. Entre el do y el fa hay una distancia de cuarta. Entre el re y el sol hay una distancia de cuarta. Entre el mi y el la hay una instancia de cuarta. Y todas estas cuartas se le llaman cuarta justa. ¿Por qué? Bueno, se lo voy a mostrar en el piano. Ven las teclas negras y el espacio vacío. Esa distancia de cuartas se le llaman justas porque hay una instancia de 2 tonos y medio. Pero hay algo curioso. Entre el fa y el si verán que hay 3 teclas negras. Esto quiere decir que hay una instancia de 3 tonos. Y eso hace que esta cuarta se le llame cuarta aumentada. Y esto sucede en todas las escalas mayores. Ahora, si tocamos esta cuarta al mismo tiempo, genera una disonancia, genera una suerte de inestabilidad sonora. En la Edad Media se tenía en cuenta esta inestabilidad sonora. Así que vamos con el contexto histórico. En la Edad Media empieza a haber todo un desarrollo de la teoría musical. Empezó a aparecer el canto gregoriano, luego apareció el canto polifónico, que es cuando en vez de que todo el sonido fuese uno y uniforme, aparecen 2 o más voces dentro del propio canto religioso. Se habían rescatado a los autores griegos que también teorizaban sobre el sonido y la música. Todo este desarrollo de la teoría musical implicó un crecimiento y un avance de escuelas musicales. Cuando nos referimos a escuelas musicales, nos referimos a estilos que fueron apareciendo en la Edad Media, como por ejemplo la Escuela de Notre Dame, entre muchas otras. Y claro, apareció la escritura musical. Si bien los griegos tenían su escritura musical y ya había escritura musical desde la época de los sumerios, en la Edad Media empezó a desarrollarse una escritura musical que más tarde daría origen al pentagrama moderno. Esta escritura musical se desarrollaba con lo que conocemos como neumas, que son estos cuadraditos que representan el tiempo en la posición de las notas, y la durabilidad de estos neumas era muy variado, era muy libre, no estaba, digamos, tan determinado cuánto duraba un neuma, pero sí su altura, o sea, sus notas. Ven acá, les muestro lo que se llama un tetragrama. Cuanto más arriba esté un neuma, más agudo es la nota, y cuanto más abajo, más grave. En el siglo X, justo a mitad de la Edad Media, apareció Guido d'Arezzo, o Guido de Arezzo. Por este hombre es al que le debemos el nombre de las notas musicales. Sin él, las notas no se llamarían do, re, mi, fa, sol, la, si, aunque al principio se llaman ut, re, mi, fa, sol, la. El si todavía no tendría nombre. Más tarde se agregaría el nombre a la nota si y el ut sería reemplazado por do. Guido de Arezzo empezó a estudiar el tritono y entendía que ese tritono generaba una inestabilidad sonora.
En principio hay que notar que era molesto o difícil cantar esta nota de forma interválica, o sea, de forma separada, o sea, cantar del fa al si a nivel de voz era un poco molesto. Y Guido d'Arezzo propone que en vez de cantar del fa al si, se cantase del fa al do, para evitar, digamos, el tritono, o sea, para evitar esta cuarta aumentada. Guido d'Arezzo fue uno de los más grandes teóricos de la música y dentro del canto gregoriano, y no fue el único que trató de proponer soluciones al problema del tritono. Otros teóricos de la música en la propia Edad Media fue Ugolino da Orvieto, al quien se le atribuye la invención del pentagrama. Ugolino da Orvieto hizo grandes obras y grandes estudios tanto para la música religiosa como para la música profana. Entiéndase música profana como música que no va en función de la liturgia de la misa. Me refiero que podría ser música religiosa, pero que no va en función de las ceremonias religiosas. Música profana podemos llamarlas a canciones de amor, canciones de juglares y también, como ya dije, canciones religiosas, como por ejemplo las famosas cantigas del rey Alfonso X el Sabio, que si bien son canciones religiosas, no van en función de ser cantadas dentro de una ceremonia religiosa, pero sí para el disfrute del propio público. El mismo Ugolino da Orvieto también teorizaba sobre el tritono. Él también teorizaba de la forma en que este tritono se pudiese evitar. Ahora, ¿por qué se quería evitar el tritono? Bueno, en principio, como ya dije, una cuestión técnica. Primero, por lo molesto que era cantar del fa al si. Además, generaba una inestabilidad sonora y una sensación media tenebrosa en el oyente. Y estos teorizaban para el propio canto gregoriano, y el canto gregoriano era una música muy racional, era una música muy pensada. Los sonidos del canto gregoriano iban en función de lo que se cantaba. Es por eso que en el canto gregoriano se piensa en cada nota, en cada sílaba que se está cantando. El sonido va en función del propio texto y no el texto en función del sonido. Y esta teoría permanecería hasta el propio Renacimiento, donde incluso también los propios teóricos del Renacimiento hablan sobre el tritono y su inestabilidad. Vamos con la leyenda negra. Se le llama leyenda negra dentro de la historia a cuando se inventan situaciones o hechos falsos para poder desprestigiar ya sea a un periodo de la historia como a figuras importantes de la historia. Y estas mentiras suceden tanto por cuestiones políticas como por cuestiones ideológicas. Las dos leyendas negras más famosas que popularmente se conocen es: la Edad Media fue una época de oscuridad, cuando fue en la propia Edad Media cuando aparecieron las universidades, cuando empezó a teorizarse sobre la música. El desarrollo del canto gregoriano fue base para toda la música occidental. Entonces aparece la leyenda negra de El Diablo sin música. Aparecieron una serie de teóricos musicales en el 1600 y 1700 que alegaban que este intervalo era considerado diabólico por los teóricos de la música medieval. Hombres como Andreas Berkensmeister, un teórico del siglo XVII, alegaba que en la Edad Media se condenaba este intervalo como diabólico. Alegaba que teóricos como Guido d'Arezzo o Ugolino da Orvieto condenaban este intervalo porque lo consideraban diabólico, relacionado con el diablo. No fue el único. Telemann también alegaba en sus propios escritos, en sus propias obras, que este intervalo era condenado por la propia Iglesia Católica. También en el siglo XX, otro teórico musical llamado Dennis Arnold, él consideraba, y cito: parece que primero se designó como un intervalo peligroso cuando Guido d'Arezzo desarrolló su sistema de hexacordios, y con la introducción del si bemol como nota diatónica casi al mismo tiempo en que adquirió su apodo de Diabolus in Musica. Todos estos teóricos musicales repetían una misma mentira constante, que era que los propios teóricos de la Edad Media consideran a este intervalo como diabólico. ¿Qué pasa? No hay ningún escrito ni de Guido d'Arezzo ni de Ugolino da Orvieto que considerasen a este intervalo como diabólico. La razón de por qué este intervalo lo trataban de evitar era por su
inestabilidad sonora. También estos teóricos, posteriores a la Edad Media, alegaban que la Santa Inquisición juzgaba y condenaba a los músicos que utilizaban este intervalo en sus propias composiciones o interpretaciones. Pero no hay ningún escrito de la propia Santa Inquisición que respalde estas afirmaciones. Conclusión. El intervalo de Fa, Si, el famoso tritono, la famosa cuarta aumentada en la música, se evitaba en la música medieval para evitar la inestabilidad sonora. No por una cuestión simbólica, no porque lo consideran diabólico. Esas fueron mentiras que aparecieron posteriormente. Evitar el uso del tritono en la música era una regla básica que usaba en la Edad Media. Eran reglas armónicas o melódicas, de la misma manera que el barroco tenía sus propias reglas armónicas y también melódicas, de la misma manera que el clasicismo tenía sus propias reglas, de la misma manera que el romanticismo también tenía sus propias reglas. Cada periodo tiene su propia regla de cómo manejar la música y los sonidos. Y en la Edad Media esta era una de las típicas reglas. La afirmación de que este tritono se considerase diabólico no tiene respaldo en ninguna documentación medieval. Simplemente era por su inestabilidad sonora. Así que por mi parte esto fue todo, espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse, denle like, comenten y compartan. Nos vemos en el próximo video, hasta luego.